Muy buenos días, un honor estar acá. Me sumo a todos los vacativos, pero por supuesto un saludo muy especial al presidente de la República, presidente de la Cámara, autoridades locales, dueños de casa. Recibí con mucho agrado esta invitación para poder conversar con ustedes en qué estamos, cuál es la agenda, qué es lo que se viene, cuáles son los desafíos y cómo los estamos enfrentando con dosis de realidad, pero con optimismo. Ayer tuvimos una jornada importante con la aprobación ya de la Ley de Reconstrucción Nacional. Y tiene una serie de medidas que va a estimular la inversión y el crecimiento. Como dijo el presidente de la Cámara, crecimiento, inversión, al final esos son empleos. Y bueno, estamos para hablar de eso. La tasa de desempleo en Chile ha tocado un punto muy alto, 9,4%. En la región de Valparaíso es un punto adicional, como decía el presidente de la Cámara, 10,4. Las mujeres en Chile están 10,4, en Valparaíso también un punto más arriba. Es un desafío grande, ¿sí? Hay economistas que hace mucho tiempo están planteando que vivimos una crisis o una emergencia laboral. Pero más allá de los rótulos, tenemos que, obviamente, hacernos cargo de esta realidad. Si uno mira los años antes de la pandemia, 2010-2019, convivíamos con tasas de 6,9% promedio. Eso cambió. Como dicen algunos economistas, algo se quebró. ¿Qué es lo que se quebró? Bueno, se quebró la capacidad de la economía de generar empleo, ¿sí? Se quebró de alguna manera la capacidad de crecer, por distintas razones, ¿sí? Acá yo he dicho en muchas entrevistas, a mí no me gusta echarle la culpa al empedrado, ¿sí? Hay que reconocer al empedrado, ¿cierto? Pero hay que cambiarlo, hay que pavimentar el empedrado para poder desarrollarnos, ¿cierto? Entonces, nos toca asumir una economía que no genera empleo, con unos costos laborales crecientes, ¿sí? Y no lo dice el gobierno, lo dicen distintos informes, el Banco Central, lo dice el OSEC de la UDP. Y tampoco es que estemos en una crisis regional. Lamentablemente estamos punteando en temas de desempleo comparado con los países de la OCDE, estamos top 3. ¿Sí? Los países de la OCDE, la tasa de desempleo es bajita, 4,9%, la nuestra es 9,4%. Quizás la comparación es injusta y habría que ver la región. Veamos Latinoamérica y el Caribe. Tampoco nos va muy bien. La línea roja nos muestra que después de la pandemia no logramos como país hacer bajar esa tasa, mientras la región sí lo logró. Por otro lado, los despidos por necesidades de la empresa vienen al alza de hace ya algún tiempo, artículo 161. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá hay una situación compleja que se arrastra ya de varios años. Una de esas situaciones es el alza de los costos laborales. Y acá no me estoy refiriendo mirando hacia atrás. Si miramos hacia atrás, por supuesto, tuvimos alza del salario mínimo importante, tuvimos la reducción de jornada de la primera hora. Nosotros, como gobierno, hemos implementado la reducción de 44 a 42 horas y la reforma previsional, ¿sí? Que este mes de agosto se aumenta un punto la cotización, el año pasado se aumentó otro punto y nos quedan 5 puntos más, ¿sí? Solo mirando el periodo que nos toca como gobierno, 2026-2029, tenemos un alza de costos laborales por ley de 14,5 puntos. Esa es la realidad. Y nos tenemos que hacer cargo. ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio del Trabajo? Porque esto obviamente es un trabajo mancomunado. Sabemos que tenemos récord de inversión en el primer trimestre, o primer semestre en realidad, casi 40.000 millones de dólares. Sabemos que la inversión está funcionando, el presidente de la Cámara nos hablaba también de los proyectos Salinas, Maratuese, pero esos proyectos se demoran, ¿cierto? El empleo tiene ciertos rezagos. Nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar también con una agenda laboral que haga que esas inversiones se transformen en empleo, que devuelvan certeza jurídica.
Nosotros de momento ya hemos publicado 4 leyes, algunas propias, otras heredadas que hemos ido trabajando. Una de ellas fue el proyecto Salario Mínimo, con mucha responsabilidad, con un reajuste de IPC, porque sabemos que tenemos un desafío grande en costos laborales. Y cuando hablo de costos laborales, no me pierdo ni un minuto, que sabemos que la economía se mide en cifras, pero se vive en los hogares. Y como dijo el presidente, habló de los puntos de la tasa de desempleo que hay personas. Efectivamente, detrás de cada décima en la tasa de desempleo hay 10.500 personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Pero bueno, tuvimos que enfrentar un proyecto de salario mínimo y hacerlo con muchas dosis de realidad, ¿sí? Promulgamos la ley de envejecimiento positivo, la ley integral de personas mayores, que tiene un módulo de adaptabilidad laboral para las personas mayores que quieran trabajar, ¿sí? También hace poquito se promulgó la ley de inclusión laboral con perspectiva de género, porque sabemos también que es muy importante poder mejorar temas de empleabilidad y participación laboral femenina. Hemos emitido como gobierno, la Dirección del Trabajo, 12 dictámenes. Estamos trabajando en 6 reglamentos. Reglamento del CENSE, que no se cambiaba hace 40 años, reglamento de la ley Carín, reglamento de las jornadas excepcionales. Estamos trabajando ahora continuamente en 8 proyectos de ley. Se los voy a contar, algunos propios, otros interministeriales, y se vienen 4 iniciativas legales más. Estamos trabajando a toda máquina para poder tener una agenda laboral que permita que estas inversiones se transformen en empleos, ¿sí? Hay una medida pro empleo femenino que es fundamental, que es la cuna universal, que de hecho en 12 minutos más parte de la sesión en la Comisión de Hacienda, en la cual tengo que estar, así que yo no he logrado esto de la ubicuidad, pero bueno, quizás lo intentaremos. Es un proyecto fundamental, un compromiso del presidente, agradezco el apoyo. Nosotros presentamos como gobierno una indicación sustitutiva el 15 de junio y estamos avanzando, ¿sí? Ya pasamos la Comisión de Educación del Senado, el proyecto ya había avanzado de la Comisión de Trabajo, estamos en Hacienda. Si todo sale bien, vamos a sala en el Senado la próxima semana y después nos queda la Cámara, o sea, todavía queda un trecho, pero estamos avanzando, es un proyecto fundamental. ¿Y por qué es un proyecto fundamental? Yo creo que todos en esta sala lo sabemos. Tenemos una legislación que encarece la contratación de mujeres, ¿sí? Y es una legislación centenaria, no me quiero alargar pero me encanta contar esta breve historia. En 1917, hace 109 años atrás, se dictó la primera ley, la ley 3186, que establecía que las fábricas con 50 o más mujeres tenían que proveer sala cuna para niños de hasta 1 año. 1917. La legislación fue mutando y es lo que tenemos ahora, que es el artículo 203. Toda empresa con 20 o más mujeres tiene que proveer sala cuna hasta niños de 2 años. ¿Sí? Eso encarece la contratación femenina. Nosotros tenemos que avanzar en el proyecto de sala cuna y yo pido el apoyo de todos, ¿eh? El Congreso puede ser muy friccionado, siempre hay cosas que no nos gustan, pero creo que hay que fijarnos en lo relevante, como dice el presidente, enfocarnos en lo relevante, dejar de lado el ruido. Este proyecto está con discusión inmediata y estamos avanzando. En contención de costos, ya lo mencioné, un proyecto salario mínimo con mucha dosis de realidad. También retiramos el proyecto de negociación ramal. No es un proyecto que en estos momentos el país requiera, solo encarecería el costo laboral. Les comenté que habíamos ya dictado desde la Dirección del Trabajo 12 dictámenes, ¿no? 2 dictámenes de las 40 horas, inciso segundo, artículo 22. Restauramos el espíritu de la ley en los servicios mínimos, restauramos el espíritu de la ley en los convenios atípicos. Estamos trabajando en eso. Es muy importante devolver la certeza jurídica, las empresas puedan contratar, que se sientan nuevamente incentivadas a hacerlo. Estamos terminando el reglamento de jornadas excepcionales, que es fundamental para muchas actividades, ¿sí? Las jornadas excepcionales. El nuevo reglamento de ley Carín, ¿sí? Que ya la pasamos por la subcomisión del convenio de 190 en el Consejo Superior Laboral. Estamos obviamente muy interesados en poder dar certeza jurídica y avanzar con los proyectos de ley que permitan que estas inversiones se transformen en empleo. El primero ya lo mencioné, el retiro del veto de la ley integral de personas mayores es muy relevante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas mayores de 65 que quieren trabajar, es más, muchas mayores de 55 que también buscan trabajo y no lo encuentran.
el edadismo, ¿cierto? Estamos trabajando en un contrato por hora que está en la Comisión de Hacienda del Senado, pero miento, en la Comisión de Trabajo, hay un error ahí. Está en la Comisión de Trabajo del Senado, que son contratos de bolsas de horas que permiten más flexibilidad y adaptabilidad laboral para personas que necesitan trabajar algunas horas o incluso horas discontinuas en la semana. Presentamos también un proyecto de ley de 40 horas y estatuto del turismo que está con suma urgencia en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el que flexibiliza básicamente cómo promediamos las 40 horas. La ley quedó con una ventana muy corta, de 4 semanas. Si uno mira la evidencia comparada, esa ventana es de 16 en los países de la OECD. ¿Y eso qué permite? Permite adaptar de alguna manera semanas donde hay un poco más de actividad. Todo lo que se ha hecho, las 52 horas y todo eso, no es así. El artículo 31, que es el que regula la jornada, es de la ley anterior y no lo estamos tocando. Nosotros solo estamos permitiendo que se pueda, dado que ya la ley es ley, y de hecho a nosotros nos tocó rebajar el 26 de abril de 44 a 42, al menos que las empresas se puedan adaptar, pero nos dicen no nos dan los turnos. E incluso les puedo contar una anécdota, nos juntamos con la Asociación de Panaderos de Chile y me decían, ministro, ¿usted sabe cuánto dura el turno de la marraqueta? Obviamente no sabía. 7 horas, me dijo. Y le dije, ya explíqueme, ¿no? Entonces la cuadrilla, primero el maestro que hace la masa, que leuda la masa, que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa si yo interrumpo un turno, me cambio el maestro y el maestro no le gustó cómo hizo la masa al otro? Entonces yo necesito adaptar los turnos en mi panadería y eso, esta rigidez no me lo permite. O sea, son cosas que parecen como muy simples, pero son muy importantes, incluso para las pymes. Estamos trabajando en una propuesta de indemnización por año de servicio a todo evento, que va a ser una propuesta que va a ser adicional a lo que ya existe, sin tocar derechos adquiridos, porque acá se dice, el gobierno viene a quitar todos los derechos. No es así. Nosotros queremos avanzar en adaptabilidad laboral, obviamente con protección social. No hay mejor política social que el empleo formal, y también, obviamente, las personas que ya tienen sus años de indemnización las van a poder conservar. Hoy en día, menos de un 20% accede a la indemnización por año de servicio. La causal 161, necesidades de la empresa. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que sea para todos. Estamos trabajando en polifuncionalidad, en bandas horarias, y no los quiero, abrumar, pero tenemos una agenda laboral muy activa, porque necesitamos reactivar el empleo. Sabemos que detrás de esas 980.000 personas hay proyectos de vida que no se están logrando. En el CENSE, el presidente de la Cámara hablaba de productividad de capacitación. Tenemos un desafío tremendo en el CENSE, ¿sí? Tenemos una oportunidad, ¿sí? Se salvó la franquicia tributaria, pero tenemos que mejorar. ¿Sí? Tenemos que, de hecho ya estamos trabajando en la eliminación de los códigos que no tienen resultados ni en empleabilidad ni en salario, pues necesitamos que esa capacitación realmente aumente la productividad. Tenemos un nuevo reglamento del CENSE. Hemos lanzado también una línea de activación laboral en el modo empleo, ¿sí? Que son 25.000 subsidios a la contratación. Al día de ayer teníamos ya 12.500 postulaciones con mayor proporción de mujeres. Nos toca implementar en octubre el subsidio unificado al empleo en el CENSE y estamos con un foco efectivamente en reconversión digital, con el conjunto con la ministra Lincolao. ¿Por qué? Porque el futuro nos dice que los empleos que se van a generar tienen que ver con reconversión digital. Pero el futuro es con robots ahora. Y es así. Es así. O sea, y esto no es en el Silicon Valley. Basta que uno vaya a un centro de distribución de una empresa nacional y va a ver que los robots andan volando por ahí. Pero con 14,5 puntos de costos laborales que tenemos que enfrentar de aquí al 2029, obviamente el costo de contratar se hace más caro y el costo de sustituir baja. Entonces nuestra agenda de adaptabilidad contiene los costos, permite de alguna manera acomodarse a los costos, pero no contiene la sustitución. Nosotros necesitamos una agenda de competencias y eso tiene que ver con este nuevo CENSE que tenemos que crear, ¿sí? ¿Estamos preparados para eso?
Miren, según la prueba PAAC, que es el Programa Internacional de Evaluación de Competencias Adultas, del año 2023, Chile ranqueó último en 31 países, en comprensión de lectura, en razonamiento matemático y en resolución adaptativa de problemas. Entonces, ¿podemos reconvertir digitalmente a toda la población? De momento no, ¿sí? Tenemos que ir a las bases, ¿sí? Necesitamos más comprensión lectora, mejor racionamiento matemático. Más de la mitad de nuestros adultos está en nivel 1 o menos, es decir, entiende instrucciones simples, póngase casco, ¿no? No sé, cierre la puerta después. En racionamiento matemático, un 56% no logra hacer operaciones más complejas que cálculos de interés. Entonces tenemos un desafío, y en esta nueva política que tenemos que seguir desarrollando con el CENSE, tenemos que, ¿cómo se llama?, ir tras ese desafío. Hay cosas que funcionan, esa es la buena noticia. Tenemos un programa que se llama Talento Digital, que yo creo que muchos de ustedes lo pueden conocer, que básicamente provee de herramientas, incluso de machine learning, de cosas muy sofisticadas para personas con cierto nivel de manejo matemático, ¿no? Las evaluaciones son bien auspiciosas. A los 6 meses hay un aumento de 8% en la empleabilidad de estas personas y un aumento de los ingresos de 113%, duplican sus ingresos, ¿sí? Es un programa chiquitito, de 3.000, ¿sí? Pero obviamente tenemos que seguir empujando. Es de la poca evidencia causal que tenemos en Chile, pero que nos dice, mira, acá hay un camino. 2 poblaciones, 2 ministerios. Estamos trabajando con la ministra María Paz Arzola. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, para reconvertir, que al menos se entienda lo que se lea. La ministra Arzola definió con la lectura inicial como un énfasis prioritario del año, ¿sí? Hay planes de mejoramiento, herramientas, evaluación temprana. Pero un niño que aprende a leer bien hoy en día, ¿sí?, va a estar en la fuerza laboral del 2044. Entonces, nosotros necesitamos también remediar de alguna manera. Y a esas personas, a esos adultos, las políticas educativas obviamente no les llegan, ¿sí? Entonces tenemos que llegar después. ¿Con qué? Con, por ejemplo, políticas de capacitación. Los próximos pasos que ya los he mencionado, el nuevo reglamento del CENSE, esta nueva franquicia reorientada. Hemos habilitado una plataforma que se llama 360, que es de habilitación e intermediación laboral con datos integrados. Hemos trabajado una taxonomía común con los datos del CENSE, la bolsa, ¿cómo se llaman?, los consejos regionales de capacitación, para poder tener una plataforma en que logre el match, en el fondo, de habilidades o de personas requeridas en distintas industrias. La reconversión digital, que lo nombré, y la capacitación ya dejó de ser una política social, es una política de productividad. Termino con un destello de esperanza. Las competencias de los adultos pueden mejorar, ¿sí? No está todo perdido. Cuando uno compara este programa internacional de evaluación de competencias en los adultos, las mujeres en Chile entre el 2014 y el 2023 mejoraron, subieron 14 puntos en racionamiento matemático, ¿sí? Se acortó la brecha, quedamos con una brecha de género de 7 puntos y el promedio de la OCDE es de 10 puntos. Es decir, las competencias de la población adulta no es un destino que no podemos cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto, no solo, obviamente, en una agenda potente laboral que habilite que estas inversiones y este crecimiento económico se materialice en empleo, pero también necesitamos fijarnos en el futuro. De hecho, esta reunión se llama Decodificando el Futuro, ¿sí? Y el futuro parte hoy, pues comienza hoy. Y reinterpretando también las palabras del presidente, los grandes desafíos se logran con pequeños pasos, ¿sí? Y ahora es el momento ya que esos pequeños pasos sean apurar el tranco, aumentar el paso, y ese es un trabajo de todos, ¿sí? No es solo desde la cartera de trabajo y previsión social, no es solo del sector privado, todos juntos, ¿sí? Como dijo también el presidente. Entonces es una invitación al optimismo, con realismo por supuesto. Tenemos una muy buena noticia ayer en el Congreso con la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y nosotros queremos seguir avanzando para poder dar más y mejores oportunidades a todos los chilenos. Muchas gracias.